Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Estaban a tiempo, como siempre, no solo por la cátedra, siempre suelen ser así. El señor doctor Santiago Guarderas y el doctor Santiago Basabe. Les hemos invitado para reiniciar nuestro programa Diálogos y tratar el tema del presidente Moreno, la consulta y Alianza País. Estos tres elementos que han configurado no solo el Día de los Difuntos, sino todo este feriado y las semanas anteriores. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Qué se puede esperar? ¿Y qué plantear desde la sociedad civil? Así que muchas gracias, doctores, por venir. Doctor Guarderas, el presidente Moreno, unos dicen que muchas palabras, pero en concreto nada. Otros dicen denle tiempo, no puede desmontar en una sola. ¿Cómo le vemos al presidente Moreno? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. Un gusto compartir este panel con Santiago. La verdad es que todavía el tema de la incertidumbre con relación al presidente Moreno se mantiene latente. Siempre creo que esta expresión de que da un paso para adelante y tres para atrás se aplica definitivamente. Los cambios que la sociedad espera no encuentran un eco del presidente y vemos unas actuaciones que todavía en mucha de la gente considera que este es un tongo, que no hay claridad y que es un gato partido. Ya. El tema de la consulta probablemente es quizá uno de los elementos que de alguna manera puede representar un cambio por los resultados que probablemente el presidente Moreno está buscando de su legitimación y su separación con respecto al expresidente Correa. Pero cuando hablamos de legitimación, Santiago, es que el presidente Moreno necesitaba legitimarse. ¿Entiendes? ¿Él mismo no estaba seguro o legitimación es zafarse del expresidente y del movimiento? El último, zafarse definitivamente del expresidente Correa y de todo lo que, yo no diría tal vez del movimiento, de todo ese aparataje, de ese institucionalizador, por un lado, y por otro, corruptor. Creo que esos son los temas que está buscando. Pero, si bien la consulta es importante, creo que para nosotros está muy claro que dentro de esa consulta hay dos temas que son consustanciales. Ya. La una, el tema de la reelección, con lo cual, si gana, habrá el rompimiento completo con el tema del expresidente Correa, y el otro es del Consejo de Participación Ciudadana, en donde nuevamente la sociedad le dará un para que haga los cambios que esperamos sean para bien. Pero cuando uno revisa aspectos como el económico, primero, el equipo se mantiene ahí. Definitivamente son los mismos que quebraron el país y que han presentado un plan económico, entre comillas, plan económico, que los analistas dicen que no son, sino sean simplemente medidas. Más. Exactamente. Y se mantiene el esquema. Más impuestos, más deuda. ¿Quiénes pagan? Los ecuatorianos. ¿Quiénes saquean? Los corruptores. No vemos cambio. Vemos, y con esto concluyo, respaldo a funcionarios que la sociedad critica y que también vemos que han llevado más cosas. En el tema del seguro social, mantiene el respaldo abierto a Richard Espinosa, cuando vemos que él es quizá el autor principal de la eliminación de la deuda. Tiene su respaldo a Gustavo Yalc, que igualmente es el que ha afectado la independencia judicial. El día de hoy le mostraba a Santiago, antes de que usted ingrese, que en el foro económico ocupamos el puesto 136 de 138 en independencia judicial. Solo superamos a Nicaragua y a Venezuela. Es decir, tenemos la medalla de bronce desde el último. Santiago Basabe, desde el punto de vista social, el presidente Moreno puede estar, o sea, y tiene derecho, dirían algunos, puede estar haciendo su juego para consolidarse de alguna manera, reafirmarse en el poder, pero no ha tocado los hilos del poder. Él es producto de ese manejo de poder. O sea, uno a veces quisiera ver otros ministros. No, esos son con los que ganó.
Y lo máximo que podría demostrar es que el presidente Correa no tiene la influencia que muchos pensábamos que podía llegar a tener. Gracias, Bienvenidos. Francisco. Saludos de Santiago y a la teleaudiencia. A ver, me parece que el caso del presidente Moreno es un caso bien particular políticamente, ¿no? Es un presidente que llega con una victoria pírrica, digámoslo así, apenas 200.000 votos, lo cual le resta su legitimidad frente a la población, no la legitimidad democrática, ganó y eso está dado, al menos hasta ahora. Se fue consagrando, ya está. Ganó por 200.000 votos y creo que eso les llevó a tomar una decisión específica en el momento de hacerse cargo. La una era seguir la línea del expresidente Correa, pero creo que ahí tenía dos elementos de juicio que era difícil de sobrellevar. El primero, la ausencia de parte del mismo del liderazgo del presidente Correa. La capacidad de cohesionar Alianza País hacia adentro, la capacidad de articular frente a la sociedad civil, la capacidad de tener esa empatía que, más allá de que nos guste o no, la tenía y creo que la tiene el presidente Correa. Y la segunda, el tema económico, ¿no? La gran bonanza económica de los casi 10 años del presidente Correa, cuando llega Moreno ya no está. No está presente. Entonces tenemos un problema económico por un lado y un problema de legitimidad de Moreno respecto a la ciudadanía por el margen pequeño y de liderazgo respecto a Alianza País. Y ahí debe tomar una decisión. Y creo que la que asume es empezar a marcar distancias respecto al presidente Correa. Y digo así, empezar a marcar distancias, porque como bien lo decía Santiago, hay muchas cosas, muchas aristas, muchos temas, muchas instituciones, muchos actores políticos que siguen siendo parte del anterior gobierno. Entonces, claro, la decisión radical era cortar abiertamente. Visto desde el otro lado, si hacía eso, en cambio, ¿con quién gobernaba estos primeros meses? Claro. Era muy difícil contar con un espacio. Entonces yo creo que en lo que está avanzando ahora mismo el señor Moreno, y me parece que en esto se parece mucho a la llegada de Correa hasta antes de la Constitución. Yo haría un símil a la Constitución del 2008 con esta consulta popular, ya me voy a referir por qué. Y lo de los asambleístas con esta operación política. Fundamentalmente, bueno, lo de los asambleístas también podría ser tener un símil con los famosos manteles. Pero sobre todo en que la Constitución del 2008 le sirvió a Correa para capturar mayores adeptos, mayores apoyos políticos a cambio de entregar espacios de poder específicos en la Constitución. Y de ahí que tenemos ese retazo de la Constitución, que es una Constitución muy grande y que da cuenta de las demandas de los ecologistas, de las organizaciones sociales, Es una de los declaración partidos. para todos y para nadie. Y me parece que en buena medida la consulta es lo mismo. La consulta le entrega a los partidos políticos y a la oposición política la no permanencia en el corto plazo al menos de Rafael Correa. Y eso creo que es un avance importante para la oposición, independientemente de las orientaciones ideológicas. Le entrega a los movimientos sociales también un espacio a partir de la pregunta sobre la explotación del Yasuní. Tiene la pregunta populista, que me parece, no porque el tema sea menos importante, sino porque no era necesario incluirla ahí, como la de la corrupción, por ejemplo. Y me parece que también entrega una cuota al propio Alianza País con la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana. Le mantiene. ¿En qué sentido? En el sentido que lo que la ciudadanía demandaba era que se elimine las atribuciones y capacidades del Consejo. Pero eso implicaba quizás una reforma de hacer otra constitución. Pero sí podía dejar al Consejo y sacarle las facultades, o dejarle facultades mínimas. Y me parece que esa parte de mantener eso y reordenar luego él a partir de los 7 vocales es una parte de concesión dentro de Alianza País para mantener alguna suerte de lealtades. Y solo falta que también les al deje interior. algunos de esos miembros. ¿Qué podría llegar a ser? Claro. Podría llegar a ser. Entonces, yo creo que al menos hasta enero, febrero, pensando en la fecha de la consulta popular, Moreno tiene medianamente zanjada su estabilidad en el gobierno. Su estabilidad en el gobierno en el sentido de estar en el gobierno sin una oposición abierta, Claro. porque decisiones de estadista yo no creo que ha tomado ninguna todavía, ni en lo político y tampoco en lo económico. Pero quizás luego de esa consulta tendrá él que tomar ya una decisión abierta en el sentido de con quién va a gobernar los 3 años restantes. Ya no va a poder hacerlo con todos. Ahí tendrá que asumir qué sectores sociales. Febrero. Se ha comido un año de que no ha pasado periodo. nada. Que no ha pasado mucho. Entonces yo creo que febrero, marzo, él va a tener que decidir
qué coalición quiere formar, con quiénes quiere gobernar esos 3 años restantes. Y ahí va a ser una decisión difícil, porque esta ala más correísta, digamos, de Alianza País, seguramente habrá roto ya absolutamente mucho más de lo que ya tiene tensiones hoy por hoy. Y muchos de los actores sociales y sobre todo políticos, cuando consigan, si es que se consigue, la pregunta de la reelección, triunfar en la pregunta de la reelección, empezarán también a marcar sus propias distancias. Es hábil entonces el presidente Moreno y su equipo político al habernos mantenido, como dijo él, con ustedes todos, sin ustedes nada, pero parece que con todos ustedes nada. Yo no sé si es el presidente Moreno y su equipo político el hábil o las se puede circunstancias. invertir. El equipo político del presidente Moreno, el que es muy hábil para tomar estas decisiones. Vean que insisto, me parece que las decisiones del 7-8 son muy similares a las de hoy. Y ahí hay un actor político tras del presidente Correa en esa época y tras del presidente Moreno ahora, que me parece es el que termina siendo gravitante en ambos momentos políticos. Santiago, si es que esto es, entonces estamos frente a un grupo de prestidigitadores, incluidos el expresidente Correa y el presidente Moreno. Al fin y al cabo fue 6 años su vicepresidente y después, o sea, es Alianza País. Y entonces esta Alianza País ahora se divide por correístas y otros por morenistas, dicen algunos. Y yo creo unos por defender lo que han ganado estos 10 años y los otros por no perder. Puede ser esa división. Hay un tercer grupo que tampoco, como dijo el asambleísta Yunda, que no saben dónde irse, si con papá o con mamá, ¿no? Sin embargo, bueno, en ese punto creo que en algún momento conversábamos con Santiago, justamente en un mismo espacio, y hay que reconocer, ellos ganaron. Sin embargo, creo que la esperanza que teníamos los ecuatorianos es que haya un cambio hacia la honestidad, porque, bueno, cualquier movimiento lo puede hacer, pero lo que menos podemos esperar es seguir viviendo en esta etapa de corrupción jamás antes vivida en gobierno alguno, donde uno investiga, donde uno encuentra, sale pues definitivamente, la corrupción es tan grande, y claro, todos esperábamos que por lo menos las autoridades de control actúen a efecto de que puedan recuperarlo. Pero nos quedamos nuevamente en en el estado de incertidumbre, procesos, informes, instrucciones, y no vemos nada. Y los juzgados nada. con esas sentencias. ¿Y cuánto se ha recuperado? ¿Cuánto? Nada. Y por otro lado, vemos que un presupuesto económico en donde supuestamente se iban a hacer los cambios, las reducciones en gasto, siguen aumentando y los que tienen que pagar esto son los impuestos. Según las cifras que en estos días se han hecho conocer, el endeudamiento se mantiene, 6.500 millones, y se nos habla de impuestos. ¿Quiénes pagamos? Toda la gente honesta. ¿Dónde está entonces, dónde está el cambio? Yo creo que lo que decía Santiago es verdad. Ya el próximo año vamos a ver cómo, superando esta primera etapa que supuestamente apuntaba a lo político, a lo democrático, se va a superar, porque el tema económico es el que le interesa realmente a la población. El desempleo se mantiene a niveles de estos que realmente nos llaman la atención. Yo no sé si podríamos decir 6 o 7 ya ahora de cada de cada 10 ecuatorianos tienen una situación precaria, no tienen empleo o tienen las famosas categorías de empleo, exacto, no empleo pleno. Y entonces, ¿cuál va a ser la situación? No vemos un cambio profundo, vemos que seguimos cayendo, seguimos descendiendo, se habla de una deflación, se habla de recesión, ¿y cuándo vamos a superar? Y sobre todo, vemos los mismos que acabaron el país en la misma situación. Yo le mencionaba algunos nombres, pero vemos que René Ramírez, que acabó con educación superior en la UNESCO, el ex ministro Long, también representante, embajadores, y se mantienen gastos en Semplades, se mantiene toda la guardia del expresidente Correa. Sería bueno que ya le quitemos,
que venga a responder, porque Pero ¿y todos son eso nuestros no gastos. podría ser una iniciativa legislativa eso? Porque el Pero presidente vea, Correa hizo una ley para eso. Vea, exacto, no, yo creo que es un decreto No, ejecutivo que podría es una ser. ley le puso un artículo en esto de las entidades de seguridad. Ahí entonces, veo los problemas justamente por lo que usted decía y también lo que decía Santiago. El gran problema que parecería enfrentar Moreno es que al no tener una totalidad de asambleístas, indudablemente se dificulta algunos cambios. Por ejemplo, todos nos preguntamos este tema de la ley de la especulación de la tierra, la ley de plusvalía. No era necesario hacer una consulta, era simplemente un proyecto de ley. La pregunta es, ¿y en las ¿pasaba situaciones o de la no? cual pasaba o no pasaba? Probablemente no. Y por eso es una situación en que tuvo que presentar la consulta. Los otros temas que igualmente yo comparto con Santiago no necesariamente tenían No, que constar. son Y hay dos temas más especiales. importantes que no los puso y que vienen otra vez la incertidumbre. La El ley tema de de la seguridad comunicación. social, la ley de comunicación, ¿sí? Como El servicio tema de las público. drogas, pregunto. Temas que nos interesa a la población. No le Vea, plantearon en la así. seguridad social nunca plantearon absolutamente la restitución del 40%. No tanto que ¿Sí? dice que el informe del Contralor hay que ver cómo se soluciona, pero que Espinosa no es culpable. Y que lo ratifica. Estos son los puntos que no vemos y que ya yo creo que poco a poco la población va tomando un giro hasta que realmente veamos Vamos a que decir si que, nuevamente ya es necesario reaccionar Claro. y reaccionar seriamente en las calles. Santiago, hay una suerte de desmovilización. O sea, estas calles calientes, encendidas, que se quedaron para que exista la segunda vuelta, se desmovilizaron y hemos pasado a, no nos han insultado ya con 22 sábados. Y quieren que les agradezcamos, supongo, ¿no? Sí, yo creo que estas primeras decisiones que hemos comentado del presidente Moreno han tenido varios efectos. Por un lado, bajar las tensiones respecto a actores sociales y políticos de todo el encrespamiento social de los 10 años. Por otro lado, eso quizás colateralmente ha generado la desmovilización, la gente está expectante, está dándole un tiempo más al presidente, viene una consulta, lo cual alargará este tiempo Claro, le va a a dar el febrero o marzo, le va a dar casi un año, y luego vendrá, como decíamos, lo que va a hacer. Yo creo que ahí hay un punto claro, este no es un gobierno de ruptura, Ya. es un gobierno, en el una mejor de los continuidad. casos, ojalá, no ese sería el peor de los casos. Ah, sí. Yo creo que en el mejor de los casos sería un gobierno de transición. Ya. Eso sería el panorama ideal. Y a mí me parece que el presidente Moreno haría un gran gobierno Claro. si su meta es hacer un gobierno Un de gran favor transición, al país. un gran favor al país y entregar el año 2021 con un sistema de partidos políticos renovado, con competencia electoral, con mediano respeto a las libertades civiles y políticas, con una sociedad civil que vuelva a tener en alguna medida la movilización por sí mismo. Yo creo que eso ya es bastante. Claro. Eso es muchísimo. Pero eso implica unos costos también. Y uno de los costos es, hace un momento, el combate a la corrupción. Ya. Ese no existe. Dado que no es un gobierno de ruptura, dado que hay mucha gente que está ahí ahora y que estuvo antes, la posibilidad de hacer un combate abierto a la corrupción me parece que para el presidente Moreno es harto difícil, si no imposible. Porque hacerlo implicaría destapar una serie de instituciones, de actores sociales, de actores políticos, de lógicas que estuvieron alrededor de los 10 años de corrupción, porque como hemos visto en las denuncias en diferentes medios de comunicación, esto no se trata de casos aislados de corrupción como existieron siempre en el país. Claro. Pero Además pues, está decir. el ex ministro de varias cosas, Patiño, y ahora entre presidente o no del movimiento, dice que son cosas aisladas. Bueno, si Aisladas de la justicia. si hacemos digamos, una ¿no? recapitulación, hay muchas cosas, ¿no? En los espacios de ayer hubo declaraciones de hace un par de días de Andrés Michelena respecto a lo sucedido en los medios públicos. En cada ministerio Las hay 640 obras denuncias, que no pueden las carreteras, hay una serie de cosas. Entonces, me parece que son 10 años en los que, entre otras cosas, se generó toda una estructura orientada a favorecer la corrupción. Y en esa estructura orientada a favorecer la corrupción, como decía hace un momento, hay mucha gente que todavía está en el gobierno.
Entonces, en ese sentido, yo creo que Moreno lo que va a hacer, lo que va a pretender demostrar al país, es tomar medidas en determinados asuntos que tengan mucho impacto social, mucho impacto en medios de comunicación y que permitan lavar la cara en alguna medida a Alianza País y decir estamos tomando algunas medidas. Pero más allá de eso, ir a las cuestiones profundas, que es lo que todos deseamos, mucho me temo que Sí, al sí, menos no. hasta el 2021 eso no es factible políticamente, porque sería terminar su Dispararse ellos propio mismos. capital. Exactamente, si ya ha perdido un espacio importante dentro de Alianza País, empezar un proceso de indagación real, de fondo, de corrupción, le implicaría quedarse quizás Pero solo, ¿eso ¿no? qué significa? Que esta transición va a ser un, un vir a la página y aquí no ha pasado nada. Yo creo que, Eso yo creo que será terriblemente injusto para el sería país. terriblemente injusto para todo el país, pero yo creo que Moreno no tiene mucho espacio para más allá de eso, de algunas denuncias, de algunas sentencias, sentencias no por Pero delitos muy graves, esos delitos con los que le están por eso juzgando, digo, sentencias por delitos no muy y graves, nada de plata y nada de recuperar nada. gente que de cargos medios que eventualmente Ujú. pueda purgar penas, pero las cosas grandes de fondo me parece que Moreno, no sé si no está dispuesto, pero al menos políticamente le costaría muchísimo y yo no sé si él tiene la capacidad, los arrestos para asumir una decisión tan fuerte como es. Doctor Guardera, si es que esto es casi con guardia pretoriana el cuidar a los que se han enriquecido, porque llevarse la plata es enriquecerse. Se han enriquecido y los van a cuidar y salen y son duros y salen a defender, pero y que hemos democratizado el país y lo que están es dolidos. Frente a eso, una oposición que no termina de articular, no termina de entender cómo hay un Moreno que es capaz de remecer al partido de gobierno el mismo, de sacudir un poco ahí, y si solo sacudiendo un poco pasa todo esto. Imagínese si llegara a pasar este paraíso del rompimiento. ¿Eso ve usted posible? No, yo creo que Santiago tiene mucha razón. Y creo que el término utilizado por él es apropiado. No es un gobierno de ruptura, definitivamente. Un gobierno que da pasos que simplemente es para contentar a la gente, pero que profundidad no tiene absolutamente nada. Yo creo que en este estado de cosas deberíamos tener ya, como en otros países, resoluciones claras ya de una lucha clara. El mismo hecho de que le estemos juzgando al vicepresidente por un tema de un delito menor, de simplemente asociación ilícita, Y que le hayan dado vacaciones. que le han dado O sea, vacaciones, dado mire, el mismo. es un tema que definitivamente a nadie nos convence. Es un tema en el donde no vemos la actuación del fiscal en el campo Singe, ¿sí? Porque ahí hay un claro Ahí está clarísimo. problema de peculado que debería actuar. Vemos una asamblea que prefiere no sesionar para tomar decisiones que ya las tuvo de haber tomado. Justamente el juicio político. Tanta vuelta, no No lo ocurre van a hacer. nada, pese a que declaran que hay una lucha contra la corrupción, cuando quieren hacer un llamamiento para que informen sobre el tema de los abusos sexuales. Es decir, vemos que ahí dan la vuelta y como que las mayorías prefieren mantenerse, no llegar a temas tan profundos, y no vemos a un presidente que dice, muy bien, vamos a ir, proclama eso sí, Claro. una lucha con la corrupción, pero no vemos una actuación clara, decidida, probablemente por lo que decía Santiago, se va a quedar sin nadie, y claro, Claro. ¿con quién gobierna? Una actuación que no es muy clara. Pero que el país reclama y exige ya soluciones inmediatas. Creo que es hora de virar la página, pero metiendo a la cárcel a quienes tendríamos que meterla, ¿no es cierto? Recuperando el dinero. Si recuperáramos, hay mucha gente que habla de que son 60.000 millones de Pero dólares. supongamos que son las coimas los 10.000 millones y los otros ya pues nos han pasado gato por libre, como dice. 10.000 millones de dólares es lo que podría financiar el próximo año el Exactamente, déficit. exactamente. Y con eso podríamos recuperar, pero no vemos nada. Más bien lo que la gente piensa es, con penas tan pequeñas, 3, 4 años se van, Van, y irán van a a vivir estar
Exactamente, con Pero no además poner, ¿no? saldrán a competir políticamente, Y además, encarecieron la vida política, que ellos serán los únicos que exactamente. tengan plata, ¿no? Y vemos que otros funcionarios ni siquiera son topados, ¿no? Son topados. No, ahí pero en además el tema. en las rupturas, entre comillas, están ahí en la rueda de prensa. Exactamente. Y ahí, mire, yo creo que debería la sociedad sí actuar. Yo creo que los partidos políticos tampoco, estoy de acuerdo, no hay una oposición articulada, no hay una oposición seria. Y no van Y simplemente yo veo políticos que su interés es personal, el promoverse, el publicitarse, pero una actuación seria no corresponde. No hay. Mire, vamos por el mismo hecho de la corrupción. Debería ser una oposición articulada que va en contra de los procesos Han sido como tal. incapaz de hacer un juicio político Exactamente. que les sea. Pero bueno, no tienen los votos tampoco, Bueno, ¿no? pero por lo menos que no asomen. No hemos acordado en que el uno hace una pregunta, el otro hace otra. No, hay que ir a por la corrupción. ¿La oposición en esto tiene algún rol, Santiago? ¿O hay que reconstituir la oposición y hacer partidos políticos en serio? A ver, es que yo creo que de lo que hablábamos hace un momento, siendo un momento de transición Sí, con un debería. presidente relativamente débil, con todo este entorno de corrupción, es un momento propicio para los partidos para rearticularse como agrupaciones políticas independientes, para rearticular sus líderes partidistas, para generar nuevos cuadros políticos, para generar escuelas de formación política. Claro. Tienen 3 años. Ponle dos. Contando una de ahora, maestría. 3. Si se ponen a trabajar desde ahora, aprovechando la coyuntura política, la anterior, los 10 años fueron desfavorables, no solo por la fortaleza de Alianza País, sino también porque las reglas electorales y el ambiente no era propicio No fueron normal. para cualquier forma de oposición. Pero creo que este es el momento para rearticular los partidos, para empezar a generar liderazgos de cara a las seccionales del 19 y fundamentalmente a las presidenciales del 21. Si me permite, Claro. te hago una pequeña interrupción. Yo creo que ya el tiempo pasó justamente por lo que usted señala, por la inmediatez en las elecciones seccionales. Ya la gente está pensando en los candidatos a alcaldía con un agravante, que si se aprueba la consulta popular ya tendremos una cantidad infinita de candidatos a consejeros, porque no olvidemos que este Consejo de Transición solamente va a durar un año y ya estaremos viendo que se están promoviendo más bien a ser consejeros. Porque claro, Sí, porque sí, ser sí. consejero va a Va a dar ser más más réditos importante, políticos claro. que ser legislador, por supuesto, absolutamente. Claro, ahí yo creo que hay que ir en la línea de no elegir consejeros, sino desaparecer el consejo. Pero eso era, ya no fue. Ese era el ideal. Eso era, ya no fue. Por el lado de los... Presentando candidatos a consejeros. Yo creo que los consejeros, no sabemos bien en primer lugar quién va a poder pasar de forma directa. Pero ¿Quiénes va a seguramente candidatizar? la Las gente que tiene organizaciones. mayor espacio, ¿no? La gente que tiene mayores recursos económicos. Hay un caso que en buena medida se asemeja a este. En Paraguay, el Consejo de la Magistratura Ya. tiene unos poderes plenos, enormes, para designar jueces desde los Supremos. Alguna vez conversaba con una persona que fue legislador varias veces y luego fue candidato al Consejo de la Magistratura y me decía que él invirtió más recursos económicos en su campaña para ser del Consejo de la Magistratura comentaste. que para ser legislador. Porque claro, tienes un poder enorme, en el caso Todo. ecuatoriano, fiscal, contralor, Todo. procurador, las Quiere cortes. todo. En ese sentido, yo creo que, visto solo esto, era preferible dejar la designación que tenemos ahora a la popular. Claro. Comparado las Ay, dos, sí, sí, teniendo solo... Lo ideal es eliminarlo, abiertamente. No, y si hay que elegir, por último, mantener, que elige el Congreso, para eso Y claro, están pero no tenemos esas opciones no hay. y con eso hay que jugar. Entonces yo creo que los partidos tienen un espacio, decía, pero un espacio para trabajar desde ahora, no 15 días antes de la elección y ver a quién colocamos. Claro. Y creo que la sociedad civil también tiene un espacio importante, las universidades que tienen un déficit enorme con
con la población. Con la democracia y con la población. Sí, yo creo que sí, más allá de lo que se ha avanzado en las universidades. Por ejemplo, en observación. Ahora se va a renovar 1/3 de la Corte Nacional de Justicia. Y ahí las universidades creo que tenemos un espacio importante de veeduría para ver quiénes son los candidatos que se van a elegir, porque ya se habla que también hay cuotas ahora mismo dentro del propio gobierno. Y también, desde luego, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Para hacer una veeduría importante a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Todo esto pensando en que el sí vaya a ganar en esa pregunta. Dijo que las veces que sean necesarias consultará. ¿Se vendrá otra consulta el próximo año? No creo. ¿No? Yo creo que no, porque si terminamos este proceso en febrero, digamos, marzo, abril será un meses de reordenamiento político para él, para el presidente Moreno, meses en los que le tocará tomar medidas económicas, un programa económico en rigor. A mí me parece que ahora se han tomado medidas, pero son cuestiones muy aisladas, ¿no? Muy paliativas, excesivamente fiscalistas. Los recursos a partir de lo que se propone no vienen desde la generación de riqueza desde el sector privado, son básicamente tributarios, impositivas, y eso al final no termina sacando a los países de huecos tan fuertes como es el caso ecuatoriano. Entonces el 2018 estará en eso el presidente, en el tema político por un lado y fundamentalmente en el tema económico. Entonces al menos en el 18 yo creo que la posibilidad de una consulta es poco probable al menos. Pero sí, como hemos dicho, aprovechar los actores sociales, los actores políticos para un proceso de reordenamiento, dadas las condiciones que son absolutamente favorables. Ojalá no se traslade lo que suele pasar en la vida cotidiana, en el medio que todo dejemos para el último. Claro. Y que faltando 15 días, como había dicho, se busque de dónde me saco el candidato a concejal, a consejero, alcalde. Doctor Guarderas, usted ha dejado la militancia, el compromiso que aceptó al ir al Partido Social Cristiano, encabezar la lista, ya pasó. ¿No le parece que es mejor intentar consolidar los partidos que aceptarles el ayudar, como en el caso suyo? Sí, definitivamente, sí. definitivamente. O sea, hay que hacer un partido, ¿cree usted? ¿No ve que el Partido Social Cristiano puede ser una alternativa? O de los que hay, no sé, pues, para ir en grupo a consolidar eso. O sea, la ayuda que usted les dio aquí les sirve un montón. Pero, ¿qué más? Yo creo que es necesario consolidar el sistema de partidos políticos, definitivamente. Creo que es una buena opción. Creo que es necesario articular, porque ahí veo el gran problema. Debería ser una oposición articulada, una oposición que tenga objetivos claros, pero con relación al Estado de Derecho, no a intereses partidistas, sino cuál es el cambio profundo que queremos para el Ecuador, y en eso alinearnos. Que yo creo que pero todavía siguen por quién encabece esa decisión. Pero yo decía, y Santiago Basabe tenía mucha razón, siguen los mismos líderes, y eso yo creo que es un grave problema que tiene el Ecuador y que mucha gente está cansada. Una de las razones de la existencia de los partidos es justamente la formación de nuevos cuadros. Ya es necesario de que los partidos políticos trabajen en las escuelas de formación política y tengamos nuevos cuadros. Eso no, yo creo que en ninguna organización. Todavía tenemos lamentablemente empresas electorales que aparecen en momentos de elecciones. Y no tenemos gente que va discutiendo. Mire, a mí me asombra lo que ocurre fundamentalmente en Europa, donde vemos los partidos serios que van... Tienen escuela de formación, debaten las leyes, se debaten ahí. Exactamente, y tienen posiciones claras. Y ese es el sistema que creo que todos los países deberíamos seguir ese ejemplo, porque solamente concluyendo de esa manera las organizaciones vamos a tener un sentido de defensa de un Estado democrático. Yo creo que pasa muchos de los temas cuando la gente comprende cuál es la naturaleza que tiene un Estado para llegar a proteger los derechos de las personas, y las estructuras que se dan en los Estados tienen un papel que jugar en función de esos derechos. En cuestión de la consulta, ¿usted diría que los partidos y movimientos deben actuar como todos a favor? Yo creo que es... asimilar esto, incluso el cheque en blanco. Yo creo,
que hay que hacer ciertos. En el caso del Consejo de Participación Pero- Ciudadana he dicho, sé que es volver a lo mismo que hizo Correa con la metida en las manos, a la justicia. Pero yo lo que he dicho es, hay ciertos elementos que pueden complementar. ¿Por qué el presidente Moreno no nos dice los ¿Quiénes van a 21 ser? eventuales candidatos que ocuparían esto presentaría. son estos? Para que nos deje tranquilo. Vamos a ver si le podemos dar a esos 21 personajes que dice que son serios, prestigiosos, confíen en el presidente. Dice, bueno, confiemos y veamos que estos 21. Pero yo digo, y esa fue una discusión que tuve con Santiago la vez pasada, frente a esta posibilidad de por lo menos romper Claro. toda esta situación, a quedarme en el mismo esquema que nos dejó Correa, no hay más que decir sí. Sí. O sea, definitivamente. El no sería más grave. Dejar significa quedarnos en la misma situación. O plantearnos una nueva consulta. Plantear una consulta. O sea, lo decir, hará, señor en el presidente, y Mira, la sociedad civil no el puede rato, hacer. el rato que con este Consejo Nacional No. Electoral, ¿usted cree que Imposible. vamos, mientras ya debería ser la Pero aquí es renovación? una garantía. Fíjese usted cómo todos los funcionarios, se explica usted, quieren mantenerse. Se van a El mantener. defensor del pueblo que no ha hecho nada por los derechos no humanos, tiene nada. vergüenza. No tiene ni vergüenza. Va a presentar, eso sí, a pedir por la libertad de expresión. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo único que hizo es defender Al al presidente, gobierno correcto. contra los medios de comunicación. Fue a defender Los diciendo que superintendentes. ahí sí sacó el tema de las Naciones Unidas que tiene que ver la independencia. Le explicaba a Santiago que no conocía. El fiscal ahora va a ir a presentar en esta semana a la Corte Constitucional un amicus curiae para decir que no puede Lo del entrar esa Consejo. consulta, en la consulta, la pregunta del Consejo, porque eso es atentar contra Y la la independencia evaluación. judicial, exactamente. Y él fue el que promovió la consulta cuando Correa metió las manos. Santiago, doctor Basabe, esto es una orquestación. Yo no sé, yo me he pasado diciendo esto desde el primer día del gobierno y todo hacen, todo, pero para seguir ellos controlando todo. Y el país no se da cuenta, o sea, a veces entramos en el susto de si le decimos no a la consulta, se cierra la puerta, no, y no somos capaces de elevar una consulta y de movilizarnos y de buscar. Venezuela ha pasado dialogando 3 años, con diversos actores respaldándola. Zapatero ya no sé qué hace ahí, pero sigue buscando un diálogo. Hasta el Papa, y el pobre Papa resulta que no... Y aquí parece que estamos en el mismo camino. O sea, vean, esta es una puertita. El diálogo siempre es una puerta. Pero el diálogo para que nos tomen el pelo, ¿será? A ver, es que yo creo que hay un problema que es estructural del país y que no es de este gobierno ni de los 10 años previos, y es la ausencia de una sociedad civil organizada en rigor, en estricto sentido. Y en estos 10 años la pulverizaron. En estos más. 10 años lo poquito que había lo pulverizaron. Pulverizaron lo poco que había y a lo poco que quedaba lo capturaron, lo cooptaron vía espacios de poder en el gobierno central, vía el Consejo de Participación Ciudadana y vía un mecanismo que fue fundamental para capturar también a varios de estos sectores, que son las consultorías. Que algún momento se sabrá ¿Cuánto han la costado, maravillosa no? historia de las Pero es que eso es consultorías. grosero, en realidad. Y algún momento esperemos que se sepa al menos ¿Será? algo, al menos algo. Ya. O sea, de todo se va a saber poquito, Poco. poquito. No creo que, o sea, no es muy esperanzador lo que estoy diciendo, pero me parece que viéndolo fríamente es así. Pero volviendo al tema de los partidos, yo sí creo que hay espacios, no sé si para generar nuevos partidos, porque eso cuesta mucho políticamente y Las económicamente firmas, también. Ya no hay, pues. Y además de eso, pero sí para consolidar un partido de izquierda, Ya. que no sé si podrá representar el mismo Alianza País, el MPD eventualmente que tiene pues ya una nueva Se ha ido marca. creciendo. Un partido de centro, algo como si fuera la izquierda democrática de los 80s y los 90s o la DP de los 80s. Y creo que a la derecha hay más espacio todavía. Un partido más promercado, más conservador en valores, Ya. que sería el Partido Social Cristiano eventualmente. Y un partido más liberal en términos económicos, pero liberal también en valores, Ya. que ese no ha existido nunca en el país.
Sí, y yo recuerdo que tú has reclamado Eso no existencia existe. o sea, en definitiva, ya, póngase, quieren ser neoliberales en último. Claro, o sea, somos neoliberales en términos económicos, Ya, pero pero nada garantizamos el derecho de las mujeres a Claro. decidir sobre su cuerpo. Ya, El ya. otro es, somos neoliberales en términos Pero y no económicos, tienen pero esos somos más conservadores, familia, tradición y Claro, propiedad. sí. El otro más centrista y el otro más de izquierda. No creo que el país da para más. O sea, no da para más. ¿Qué hacemos con estos 240 y pico de movimientos locales parroquiales? Eliminarlos. Sí, ¿no? O sea, yo creo que si se quería dar un cambio las juntas real, parroquiales si se también. quería dar un cambio real, se debía poner en la consulta. Primero, eliminar los movimientos seccionales, porque eso lo que fomenta es el caciquismo y el caudillismo. una No hay cosa más. grotesca. Y otra cosa que es vergonzoso del sistema electoral ecuatoriano, que me parece que es el único país del mundo que tiene, es las listas abiertas. Las listas abiertas fomentan los particularismos, fomentan Claro. los caudillismos personales y que el mismo candidato, como es dueño de sus votos, pueda circular alrededor De de todo. cualquiera de los partidos o movimientos del Y no espectro. importa si tiene o no compromiso. No, absolutamente no importa. Entonces yo creo que esas dos decisiones en términos electorales son Y fundamentales. eso ves por vía que la reforma al Código de la Democracia. Esa pudo haber sido La por la eliminación, consulta la consulta, que popular, sería hubiera sido excelente porque era excelente idea. inmediato. La otra es vía legislativa, pero ahí hay intereses de por medio Sí. que no les conviene mucho Hay esto. 25 Pues. que están de acuerdo en Por esto, supuesto. porque han llegado con Claro, eso. porque hacer esto implicaría partidos nacionales, Claro. los ¿Qué es pequeños lo- tienen que juntarse, Para hacerse listas una cerradas para que la gente vote por el partido X que me representa, que es de centro derecha, conservador o liberal, de izquierda, de centro. Y la tercera cosa, más difícil seguramente en el medio, es el umbral electoral, ¿no? Ya. No el umbral que ahora ya lo tenemos, Sí. para mantenerte en el inscrito, Ya. sino el umbral que te dice, necesitas determinado porcentaje de votos para acceder a la legislatura. Ya. Podría ser que tú tengas los votos para acceder, pero como no llegaste al umbral, no ganas No el ganas. asiento. ¿Eso a qué obliga a los partidos pequeños? ¿sí? A Se juntarse alrededor de Ya. 3, 4 partidos. Pero O sea, claro, hay esa que- es una... esa es una Esa es la, aspiración. la aspiración de la Le veo sociedad más civil, poco probable en la vida política Santiago, real. ¿se podrán juntar los movimientos provinciales, cantonales, hacer una gran asamblea, hacer un partido? ¿O usted ve eso difícil? Se nos está terminando el Vea, tiempo. pero- lamentablemente, mientras la gente no piense en el país, en cambios profundos del país, no, definitivamente no, porque yo veo, y la experiencia me lo ha demostrado, que aquí lo que hay son intereses particulares. ¿Ya? Y los líderes que se exceden son mesiánicos, pues aquí se creen que el uno, nos sentamos, pero yo soy el primero. Ya. De ahí podemos seguir conversando. Entonces, de esa situación no vamos a menos que haya una conciencia por mejorar las cosas. No sé si la aspiración de Santiago se pueda cumplir de aquí en 20 A la que yo años. me sumo. Pues, o sea, Obviamente, pero más que aspiración, creo que es la interpretación de lo que debería ser ¿qué una es lo que sociedad hacemos? Cuando democrática. nos interesa el método de Hon, no el método de Hon, ya veremos qué es lo que ocurre el próximo año antes de cuáles son La los cambios. separación, esto de Sí, que- Pichincha en zonas. que tanto se reclamaba. Claro. Recuerde que en un momento se hablaba de la cuestión distrital, ahora vemos que no funciona, vamos al vaivén de las cosas. Y yo creo que un paso que sí va a ser necesario después de la consulta, lamentablemente, es una asamblea constituyente, porque ¿Ah, es sí? la única forma que podríamos cambiar el estado, el traje que y se tener hizo a la preparo medida de Correa, quién está. lamentablemente. O sea que usted ve en el camino, si no es una constituyente, no. Sí, yo creo que para hacer un cambio Y- real de y la esta estructura última que se cosa, creó, ¿cree que definitivamente. Alianza País logre, esos son los conservadores actuales, ¿no? Los conservadores tienen intereses reales y estos tienen. ¿Se juntan o parece que sí es cierto esta posibilidad que se rompa? No, se va a romper, ¿Sí? por lo que ¿Cree usted que sí? decía. Los nuevos ricos que van a defender los saqueados Claro. y los otros que no están en esa línea. Doctor Basabe, que miras una consulta
una consulta para el futuro o esta es, digamos, para una asamblea constituyente? O sea, yo creo que la posibilidad de un cambio real, no una transición, sino una ruptura, implica hacer una nueva constitución abiertamente. Hay muchas cosas por cambiar, que hacer una reforma va a implicar que el diseño constitucional quede quizás hasta peor de lo que está ahora. La salida es una asamblea constituyente. El tema es cuándo tenemos la coyuntura política y Para económica para eso. Y adicionar a eso otras cosas, ¿no? ¿En cuál va a ser el estatus político del expresidente Correa Claro. en ese momento? Si es que la consulta se da y él sí gana, como parecería ser lo que las encuestas de opinión dicen, el presidente Correa estaría fuera de combate en febrero. Y eso va a generar un problema una muy constituyente, claro, le devuelves claro, un rol a él. pero podría ser que luego, en el caso de una constituyente, la gente del país apoye la constituyente y su punto de negociación sea La participación del presidente. precisamente eso. Entonces, Ahora a mí me gustaría que venga. Eso, ahora en estas circunstancias. eso habrá que ver. Claro, o sea, ¿Sí? él seguramente vendrá para hacer campaña por la consulta, ¿no? ¿Crees que sí? Por el no, desde luego, ¿no? Por el no. Bien. Para no perder su espacio político. Eso puede tener un riesgo, ¿no? Que en países como los nuestros, donde el imperio de la ley no es lo que prima, puede ser que inesperadamente salgan órdenes de prisión o iniciación de juicios penales, y yo creo que eso debe ser algo que seguramente él también lo va a valorar ahora mismo antes de tomar esa decisión. Estamos iniciando entonces el proceso de la consulta. El presidente Moreno ha comprado oxígeno. Y yo debo decir sinceramente, soy de los escépticos y me mantengo en ese grupo. No le encuentro ningún cambio, no encuentro, a excepción de los sábados sin insultos. Pero bueno, aquí hay dos catedráticos que nos ayudan a reflexionar. Estaremos siguiendo y les invitaremos a ellos para seguir el tema, quizá ya pregunta por pregunta, para ver qué más la ciudadanía, los anexos, qué más dicen y qué más podemos hacer. Nos estamos encontrando el día miércoles. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.